Hay artistas que llenan estadios. Hay voces capaces de unir a millones en una sola emoción. Hay figuras cuya presencia transforma la energía de un lugar entero. Hoy, su nombre resuena en todos los continentes. Su música atraviesa generaciones. Su historia parece inevitable. Pero cada historia comienza en un punto silencioso. En una casa tranquila de Pensilvania, entre inviernos largos y calles ordenadas, crecía una niña de mirada atenta. Una niña que parecía observar el mundo con una intensidad distinta. Mientras todo seguía su curso habitual, ella almacenaba detalles, gestos, conversaciones, sentimientos. La sensibilidad fue su primer lenguaje. En la quietud de su habitación, junto a una ventana donde la luz del invierno dibujaba sombras suaves sobre el escritorio, comenzó a descubrir el poder de las palabras. Un cuaderno abierto, un lápiz firme, pensamientos que encontraban forma. Escribir se convirtió en una manera de comprender lo que sentía. En cada página las emociones adquirían estructura. En cada frase, la incertidumbre se transformaba en claridad. Con el tiempo, la música entró en escena. Una guitarra demasiado grande para sus brazos pequeños, pero perfectamente alineada con su determinación. Las cuerdas vibraban y algo dentro de ella respondía. La melodía ofrecía dirección, orden, propósito. La imaginación ya no se limitaba al papel. Comenzaba a expandirse hacia un horizonte más amplio. En algún lugar entre aquella habitación, iluminada por el invierno y un atardecer abierto, sobre una colina silenciosa, se estaba gestando algo mayor que un simple sueño infantil. No era fama lo que la movía. Era la necesidad de expresar lo que llevaba dentro. Era la convicción, todavía indefinida, de que las historias personales también merecen un escenario. El mundo aún no la escuchaba, pero la historia ya estaba en marcha, y cada paso, por pequeño que pareciera, la acercaba a un destino que algún día iluminaría estadios enteros. 13 de diciembre de 1989, en Reading, Pensilvania, nació Taylor Allison Swift. Creció en una familia de clase media en Wyoming, una comunidad tranquila donde los inviernos eran largos y el ritmo de vida parecía estable, predecible. Su padre trabajaba como asesor financiero. Su madre había dedicado años al marketing antes de centrarse en la familia. El entorno era seguro, estructurado, convencional. Pero incluso en ese entorno ordenado, Taylor mostraba una sensibilidad poco común. Desde pequeña sentía fascinación por las historias. No solo por escucharlas, sino por analizarlas. Le interesaban las emociones detrás de cada palabra. Las canciones que sonaban en casa no eran simplemente música de fondo. Eran relatos. Confesiones cantadas. Shania Twain y las Dixie Chicks marcaron sus primeros recuerdos musicales. La mezcla de narrativa y melodía despertó algo profundo. Entendió que una canción podía contar una vida entera en 3 minutos. En el colegio, su carácter era reservado, observadora. Prefería escribir antes que hablar. Encontraba en el papel una claridad que el mundo exterior todavía no le ofrecía. A los 9 años comenzó a interesarse por el teatro musical. Participó en pequeñas producciones escolares y descubrió que el escenario no intimidaba. Su sensibilidad la amplificaba. Pero la música seguía siendo el eje invisible. Con 10 años empezó a presentarse en pequeños concursos locales, festivales de barrio, eventos comunitarios. No eran escenarios grandiosos. Eran espacios modestos donde cada actuación representaba experiencia. Cada aplauso reforzaba una intuición que crecía lentamente. Algo más grande estaba tomando forma. A los 11 años, decidió que Nashville era el siguiente paso. Convenció a su madre para viajar allí y tocar puertas en discográficas. Llevaba maquetas caseras de canciones country y una determinación sorprendente para su edad. Las respuestas fueron corteses, pero tibias. El talento estaba presente. La industria, sin embargo, rara vez se mueve por impulsos tempranos. Aún así, la experiencia dejó una marca clara. El sueño ya tenía dirección. Pensilvania seguía siendo su hogar, pero el horizonte comenzaba a ampliarse, y esa ampliación cambiaría el rumbo de su vida. El sello independiente ya estaba en marcha. Big Machine Records era pequeño, pero ambicioso. Taylor tenía 15 años cuando comenzó a grabar su primer álbum. No era una artista moldeada por compositores externos. Insistía en escribir sus propias canciones. Para ella, la autenticidad no era estrategia, era necesidad.
Pasaba horas en estudios modestos, afinando letras y corrigiendo frases, buscando el equilibrio exacto entre emoción y claridad. Cada canción partía de experiencias reales, amistades que cambiaban, primeras decepciones, ilusiones adolescentes transformadas en narrativa. El country fue su punto de partida natural. Guitarras acústicas, melodías directas, historias cercanas. En 2006 lanzó su primer sencillo, Tim McGraw. La canción no era grandilocuente, era íntima. Hablaba de recuerdos asociados a una melodía. El impacto fue progresivo. Las emisoras comenzaron a programarla. El nombre Taylor Swift empezó a circular. El álbum debut llegó poco después. Y algo importante ocurrió. El público adolescente encontró en sus letras un reflejo honesto. No se trataba de una estrella inalcanzable. Era alguien que describía exactamente lo que ellos sentían. El fenómeno aún era pequeño, pero ya tenía identidad. Y cuando una artista encuentra su voz, el crecimiento deja de ser casual. El álbum debut comenzó a moverse lentamente por las emisoras country. Lo que al principio parecía un lanzamiento discreto empezó a generar conversación. Las primeras firmas de discos reunían a pequeños grupos de adolescentes. No eran multitudes, eran rostros atentos, miradas que se reconocían en sus letras. Taylor comprendió algo esencial. Su público no buscaba perfección, buscaba sinceridad. La gira llegó como un aprendizaje acelerado. Escenarios pequeños, ferias estatales, conciertos de apertura para artistas consolidados. Cada noche representaba una prueba, cada canción, una oportunidad de conexión real. En 2007, la industria comenzó a notar el fenómeno emergente. Las nominaciones aparecieron. Los premios iniciales confirmaron que aquella adolescente no era una casualidad. Pero el verdadero cambio ocurrió fuera de las galas. Las redes sociales empezaban a consolidarse. Taylor utilizó Internet para hablar directamente con sus seguidores. Respondía a mensajes, compartía pensamientos, construía comunidad. Esa cercanía marcó la diferencia. Mientras otras artistas mantenían distancia, ella cultivaba proximidad. El crecimiento dejó de ser regional, se convirtió en nacional, y con cada paso la identidad se fortalecía. La joven compositora ya no era solo una promesa, era una artista en expansión. El crecimiento había sido constante, sólido, progresivo, pero aún no era imparable. Hasta que llegó 2008. Taylor tenía 18 años cuando lanzó su segundo álbum de estudio, Fearless. El título no era una pose, era una declaración de principios. Había aprendido a confiar en su intuición, a escribir desde la experiencia directa, a convertir emociones cotidianas en relatos universales. Las canciones ya no eran solo confesiones personales. Eran historias con estructura, con tensión, con identidad clara. Love Story irrumpió con una melodía inmediata y un estribillo imposible de ignorar. Era romántica, dramática, juvenil y profundamente accesible. Las emisoras comenzaron a reproducirla sin descanso. Las ventas crecieron. Los conciertos se multiplicaron. Por primera vez el fenómeno dejó de sentirse local. El álbum debutó en lo más alto de las listas country. Y poco después también dominó el mercado general. El público adolescente encontró en aquellas canciones algo más que entretenimiento. Encontró representación. Las giras cambiaron de escala. Los teatros se transformaron en pabellones. Los pabellones en recintos multitudinarios. Cada noche, miles de voces coreaban cada palabra con precisión casi coreográfica. No era casualidad, era identificación. Taylor comprendió que su fortaleza no residía únicamente en la melodía, residía en la conexión. Mientras otras estrellas se volvían inaccesibles, ella mantenía un puente directo con su audiencia. Había autenticidad en su forma de hablar, cercanía en su manera de narrar. En 2010, el reconocimiento alcanzó un punto simbólico. Fearless ganó el Grammy al álbum del año. Tenía 20 años. No fue solo un premio, fue una validación histórica. Se convirtió en una de las artistas más jóvenes en lograrlo. Y en ese instante, el relato cambió definitivamente. La compositora adolescente se transformó en referente cultural. El miedo dejó de formar parte del discurso. La ambición ya no era un susurro, era una realidad consolidada, y el eco de aquella etapa marcaría todo lo que vendría después. El éxito ya no era una promesa, era una realidad. Después de Fearless, el camino más sencillo era repetir la fórmula. La industria lo esperaba. El público lo aceptaría sin resistencia.
Pero la comodidad nunca fue su motor principal. En 2012 llegó Red. No fue un cambio abrupto, fue una evolución consciente. Taylor había crecido. Sus experiencias eran más complejas, sus emociones menos ingenuas. Las historias ya no se limitaban al primer amor idealizado. Había decepción, confusión, intensidad. El sonido comenzó a transformarse. Las guitarras acústicas seguían presentes, pero ahora compartían espacio con sintetizadores, percusión más marcada y una producción más ambiciosa. El country ya no era el único territorio. El pop comenzaba a infiltrarse con decisión. Love Story había sido un cuento romántico. Ahora, canciones como We Are Never Ever Getting Back Together mostraban ironía, seguridad y una energía distinta. Era más directa, más audaz. El público respondió con fuerza. Las ventas fueron masivas desde el primer día. Las entradas para la gira se agotaron en cuestión de horas. Los recintos crecieron una vez más. Pero no todo fue celebración unánime. La crítica se dividió. Algunos celebraban la versatilidad, otros cuestionaban si estaba abandonando su esencia. Ese momento marcó algo importante. Por primera vez, el debate sobre su identidad artística se volvió público. Taylor comprendió que crecer implicaba asumir consecuencias. Cambiar significa dejar atrás una parte del pasado, y el pasado siempre tiene defensores. Red no representó una ruptura total, fue un puente, un espacio intermedio entre dos versiones de sí misma, la artista country que había conquistado la industria y la futura estrella pop que estaba por emerger. El riesgo ya no era una posibilidad teórica, era una decisión activa, y esa decisión abriría la puerta a una transformación aún mayor. Después de Red, la pregunta ya no era si podía cambiar. La pregunta era cuánto estaba dispuesta a arriesgar. En 2014 llegó la respuesta. En 1989. Un álbum que no pedía permiso. Un proyecto que no buscaba equilibrio entre géneros. Una decisión clara. Abandonar oficialmente el country. No fue una transición gradual, fue un salto. Taylor dejó atrás Nashville como centro creativo y abrazó por completo el pop contemporáneo. Sintetizadores prominentes, producción electrónica pulida, estética urbana moderna minimalista. Ya no era una artista en evolución, era una artista reinventada. El sencillo Shake It Off marcó el tono, irónico, desafiante seguro. Respondía directamente a las críticas. Convertía el juicio externo en ritmo. La estrategia fue precisa. Visualmente, la estética cambió. Polaroids, neón, ciudades nocturnas, una narrativa más cosmopolita. El riesgo era enorme. Abandonar el género que la había consolidado significaba perder una base fiel. Pero el resultado fue inmediato. El álbum debutó en el número 1. Las cifras rompieron récords. Las canciones dominaron la radio internacional. Blank Space, Style, Out of the Woods. Cada sencillo ampliaba su alcance global. Taylor ya no era una estrella country con éxito pop. Era una estrella pop global. Las giras se transformaron en espectáculos visuales complejos. Coreografías, pantallas gigantes, producción masiva. El fenómeno dejó de ser estadounidense. Se volvió mundial. 1989 no fue solo un álbum. Fue una declaración de independencia artística. Y confirmó algo esencial. No temía cambiar. Dominaba el cambio. El éxito absoluto tiene un precio. Después de 1989, Taylor estaba en la cima del mundo. Ventas millonarias, giras internacionales, reconocimiento global. Pero la exposición constante también amplifica el juicio. Las polémicas comenzaron a ocupar titulares, conflictos públicos, interpretaciones mediáticas, narrativas que escapaban a su control. De repente, la artista que dominaba el escenario ya no dominaba la conversación. Las redes sociales se convirtieron en campo de batalla. El apoyo seguía presente, pero el ruido era ensordecedor. Durante meses, el foco dejó de centrarse en la música. Se centró en la imagen. En ese contexto, ocurrió algo inesperado. Silencio. Taylor desapareció de la esfera pública. No entrevistas, no apariciones, no explicaciones. El silencio fue interpretado de muchas maneras. Para algunos era retirada, para otros estrategia, pero para ella fue reconstrucción. Lejos de los titulares, comenzó a replantearse su narrativa, no como respuesta inmediata, sino como declaración futura. El mundo pensaba que estaba cayendo, en realidad estaba preparándose. Porque cuando una artista controla su historia, puede reescribirla, y esa reescritura estaba a punto de comenzar. El silencio nunca fue debilidad,
Fue cálculo. Después de meses fuera del foco mediático, el mundo había construido una versión alternativa de su historia. Opiniones repetidas hasta parecer hechos. Narrativas ajenas ocupando el espacio que antes llenaba su música. Pero algo cambió. En 2017 Taylor regresó con una idea clara. Si el relato público había sido manipulado, ella lo reescribiría desde dentro. Así nació Reputation, no como disculpa, no como reconciliación, como declaración. La estética se transformó por completo. Oscuridad, sombras y metal. El sonido abandonó cualquier rastro de ingenuidad. Bajos profundos, producción industrial, ritmos más agresivos. Era un mensaje directo. La percepción externa no define la identidad interna. El primer sencillo fue contundente. No pedía aprobación, desafiaba expectativas. La imagen pública, que había sido caricaturizada, se convertía ahora en herramienta artística. Reputation no era una defensa, era apropiación. Tomó aquello que había sido utilizado en su contra y lo convirtió en narrativa propia. El público respondió con intensidad. Las cifras de ventas confirmaron que la base seguía intacta. El debut fue inmediato en el número 1, pero el verdadero impacto se vio en directo. La gira fue una demostración de escala. Escenarios gigantescos, pantallas monumentales, coreografías precisas y una producción visual cuidadosamente calculada. Cada elemento transmitía control. No era caos, era una estrategia. Sin embargo, dentro del álbum había algo más. Entre la dureza y la confrontación, aparecían canciones vulnerables, momentos íntimos, reflexiones sobre confianza, amor y reconstrucción. Porque la fortaleza no excluye sensibilidad, y ese contraste añadió profundidad a la era. Reputación no fue un simple regreso, fue una redefinición. La artista que alguna vez fue descrita como frágil, ahora manejaba su imagen con precisión quirúrgica. El ruido externo dejó de ser amenaza, se convirtió en combustible. Y en ese proceso ocurrió algo clave. Recuperó el control, no del pasado, del presente. Y cuando una artista controla su presente, el futuro deja de ser incierto. Después del control y la defensa, llegó algo distinto. No era confrontación, era apertura. En 2019 Taylor lanzó Lover. El contraste fue inmediato. Los tonos oscuros desaparecieron. En su lugar surgieron colores pastel, rosa, azul claro, dorado suave. La estética transmitía ligereza, pero la ligereza no significaba superficialidad, significaba libertad. Después de reconstruir su narrativa pública, podía permitirse algo más vulnerable. Lover no se presentó como respuesta a nadie, se presentó como expresión personal. Las canciones exploraban afecto, estabilidad, compromiso. Había una serenidad distinta en esta etapa. No era la ingenuidad del inicio. Era una madurez emocional consciente. El sonido mezclaba pop con elementos más orgánicos. Menos confrontación, más armonía. Las giras se planearon con una producción más colorida, más luminosa. Visualmente, todo respiraba apertura. Pero detrás de esa luminosidad también había estrategia. Taylor comenzaba a involucrarse cada vez más en el control de sus derechos musicales. El debate sobre la propiedad artística se volvió parte central de su discurso. Ya no era solo intérprete, era empresaria. Y esa dimensión cambiaría profundamente su carrera. Mientras el mundo veía colores suaves y canciones románticas, en paralelo se gestaba una decisión histórica: regrabar su propio catálogo. No como nostalgia, como declaración de autonomía. Lover fue luz, pero también fue antesala de una transformación aún mayor, porque cuando una artista controla su obra, controla su legado. La luz de Lover aún estaba presente cuando una noticia cambió el rumbo. El control sobre sus grabaciones originales no estaba en sus manos. Para muchos artistas, eso habría sido el final de la conversación. Para ella fue el inicio de un movimiento. Taylor anunció algo que parecía improbable: regrabaría sus propios álbumes. No como versión alternativa, como versión oficial. No era nostalgia, era reivindicación, era un mensaje directo a la industria. La propiedad artística importa. El proceso fue meticuloso. Volvió a entrar en estudio. Reinterpretó canciones que habían marcado generaciones. Recuperó letras escritas años atrás, pero con una voz más madura. Así nacieron las llamadas Taylor's Version. Cada lanzamiento fue recibido como un acontecimiento. Los fans no solo escuchaban música, participaban en un acto simbólico.
Reapropiación. Las canciones volvieron a escalar listas. Álbumes que ya habían sido número 1. Volvieron a hacerlo. Pero esta vez bajo sus términos. No era solo un triunfo comercial. Era una declaración de autonomía. La narrativa cambió definitivamente. Taylor ya no era únicamente una estrella del pop. Era una figura empresarial con influencia real. Demostró que el poder creativo no termina en el escenario. También se ejerce en contratos, decisiones y estrategia. Y lo más importante, convirtió un conflicto en oportunidad, transformó una pérdida de control en una redefinición total de su legado. Porque cuando un artista recupera su obra, recupera su historia. Y cuando recupera su historia, recupera su poder. El mundo se detuvo en 2020. Las giras desaparecieron. Los escenarios quedaron vacíos. Las ciudades entraron en silencio. Para muchos artistas aquello significó pausa. Para Taylor significó transformación. En medio del aislamiento comenzó a escribir. No canciones pensadas para estadios, ni para coreografías. Historias. Pequeños relatos inspirados en emociones, personajes y momentos imaginados. Así nació Folklore, un álbum inesperado, sin anuncios previos, sin campañas gigantes. Solo música. El sonido cambió radicalmente. Piano suave, guitarras acústicas, producción minimalista. La voz ocupaba el centro. Las letras exploraban nostalgia, memoria, historias cruzadas. Ya no hablaba únicamente de su vida, narraba vidas imaginadas. Era un enfoque casi literario. Las canciones parecían cuentos, cada una con su atmósfera, cada una con su paisaje emocional. El público respondió de una manera distinta, no con euforia de estadio, con escucha, con silencio. Folklore se convirtió rápidamente en uno de los proyectos más respetados de su carrera. La crítica lo celebró. Los fans lo adoptaron como un refugio musical en tiempos inciertos. Y en ese cambio quedó claro algo importante. Taylor Swift no dependía de una sola identidad artística. Podía reinventarse y hacerlo con naturalidad, porque la creatividad, cuando es auténtica, no necesita ruido, solo necesita una historia que contar. Cuando el mundo aún permanecía en pausa, la historia no había terminado. El universo sonoro que había nacido con Folklore seguía creciendo. Meses después llegó Evermore. No fue una repetición. Fue una continuación, un nuevo capítulo dentro del mismo paisaje emocional. Si Folklore había sido un bosque cubierto de niebla, Evermore era el mismo bosque. Pero en invierno, las canciones exploraban emociones más profundas. Historias de pérdida, memorias que regresan, amores que no encuentran su camino. El sonido mantenía la delicadeza acústica, guitarras suaves, pianos íntimos, arreglos discretos que dejaban respirar las palabras. Pero las narrativas eran aún más complejas. Personajes ficticios caminaban entre canciones. Algunas historias parecían cruzarse entre sí. Era música pensada casi como literatura. Cada canción funcionaba como un relato corto, un instante congelado dentro de una vida imaginada. El público recibió el álbum con la misma calma reflexiva. No era música diseñada para llenar estadios. Era música para escuchar con atención, para detenerse, para sentir. Con Evermore, Taylor demostraba nuevamente algo esencial. La reinvención no siempre es ruido. A veces es silencio. Y en ese silencio creativo, su identidad artística se volvía más amplia que nunca. Porque una artista que sabe cambiar su forma de contar historias, nunca deja de evolucionar. Después de explorar mundos narrativos en Folklore y Evermore, la siguiente etapa nació en un momento distinto. La noche. Horas silenciosas, pensamientos que aparecen cuando todo se calma. Así surgió Midnight, un álbum inspirado en reflexiones nocturnas. Ideas que llegan cuando el mundo duerme, recuerdos que regresan inesperadamente. El sonido volvió a acercarse al pop, pero con una estética más sofisticada, con sintetizadores suaves, producción elegante y ritmos envolventes. Era un regreso moderno, pero con una identidad mucho más madura. Las canciones hablaban de inseguridades, ambición, amor, nostalgia, de todas esas conversaciones internas que ocurren cuando nadie está mirando. Visualmente, la estética del álbum abrazaba la noche, colores profundos, azules oscuros y violetas, reflejos metálicos. Era un universo musical que parecía ocurrir después de medianoche. El público respondió de inmediato. El álbum rompió récords de reproducción. Canciones dominaban listas globales.
Pero más allá de las cifras había algo más importante. Taylor había demostrado nuevamente que podía moverse entre estilos con naturalidad, del folk introspectivo al pop nocturno sofisticado, sin perder su esencia narrativa, porque al final cada etapa de su carrera tenía algo en común: historias. Historias que evolucionaban junto a ella, y cada una añadía una nueva capa a su legado artístico. 2023, algo extraordinario comenzó a tomar forma. No era solo una gira, era un recorrido por toda una carrera. Un espectáculo construido alrededor de cada etapa musical, cada era. Así nació The Eras Tour. Desde el primer anuncio, el impacto fue inmediato. Millones de personas intentaron conseguir entradas. Las plataformas colapsaron. La demanda superaba cualquier previsión. Pero aquello era solo el comienzo. Cuando el primer concierto comenzó, quedó claro que no era una gira convencional. Era una experiencia narrativa. Durante más de 3 horas, el escenario se transformaba una y otra vez. Cada sección del concierto representaba una era distinta de su carrera. Vestuarios nuevos, escenografías completamente diferentes, coreografías diseñadas para cada etapa musical. El público no solo escuchaba canciones, revivía una historia. Desde los inicios country hasta el pop moderno, desde los momentos más íntimos hasta los estadios más monumentales, cada transición era un viaje en el tiempo. Pero lo más impresionante era la escala: estadios completos iluminados por miles de luces, cantos colectivos que parecían olas de sonido, ciudades enteras transformadas por la llegada del tour, hoteles llenos, calles repletas de fans, economías locales impulsadas por cada concierto. Lo que comenzó como una gira musical se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales se llenaron de vídeos, los conciertos se volvieron virales, y cada noche parecía más grande que la anterior. Pero detrás de todo el espectáculo, había algo más profundo. The Eras Tour no era solo una celebración del pasado, era una demostración de evolución. Cada canción mostraba cómo había cambiado su música. Cada escenario revelaba una nueva faceta artística. Cada público recordaba por qué su historia había conectado con millones de personas. Porque al final, el éxito de Taylor Swift no se explica solo con números. Se explica con historias. Historias que acompañaron a generaciones. Historias que crecieron con quienes las escuchaban. Y en cada estadio lleno, en cada coro colectivo, en cada luz levantada hacia el cielo, quedaba claro algo: la historia aún no había terminado. Apenas estaba entrando en una nueva era. Después de décadas de música, giras y reinvenciones, el impacto de Taylor Swift ya no se medía únicamente en discos vendidos. Su influencia había trascendido la industria musical. Se había convertido en un fenómeno cultural. Sus canciones acompañaban momentos importantes en la vida de millones de personas. Historias de amor, las rupturas, sueños, cambios personales. Cada etapa de su carrera parecía conectar con una generación distinta. Pero el impacto iba más allá de la música. Taylor también había redefinido la relación entre artistas y fans, a través de mensajes, pistas ocultas, interacciones inesperadas y una cercanía poco común en el mundo del espectáculo. Sus seguidores no solo escuchaban su música, participaban en su universo creativo, analizaban letras, descubrían referencias escondidas, celebraban cada nuevo lanzamiento como si fuera un acontecimiento colectivo. En una era dominada por las redes sociales, Taylor Swift logró algo difícil: mantener el misterio y la sorpresa. Cada álbum parecía una historia nueva, cada estética abría una etapa distinta. Pero tal vez su impacto más profundo se encuentra en otro lugar, en la inspiración. Miles de jóvenes, artistas comenzaron a escribir canciones después de escuchar su música. Millones de personas encontraron consuelo en sus letras. Y muchos comprendieron que la vulnerabilidad también podía ser una forma de fortaleza. Porque al final, la historia de Taylor Swift no es solo la historia de una cantante, es la historia de una narradora. Alguien que convirtió emociones personales en canciones capaces de viajar por todo el mundo. Y en ese viaje dejó algo claro: las historias más poderosas son aquellas que hacen sentir a las personas que no están solas. A lo largo de los años, el mundo ha visto a Taylor Swift transformarse muchas veces. Niña con una guitarra soñando en su habitación. Adolescente que viajaba kilómetros para cantar frente a pequeños públicos. Compositora que escribía canciones en cuadernos mientras imaginaba
escenarios que aún no existían. Cada etapa parecía ser un nuevo comienzo, y sin embargo, todas estaban conectadas por algo más profundo, una necesidad constante de contar historias, porque desde el principio, la música de Taylor Swift nunca fue solo entretenimiento, era una conversación, una forma de traducir emociones humanas en melodías que cualquiera pudiera reconocer: amor, esperanza y duda. Cambió. Millones de personas crecieron escuchando esas historias. Algunas encontraron consuelo en sus canciones, otras encontraron valentía, y muchas simplemente encontraron compañía. En una época en la que todo parece moverse demasiado rápido, sus canciones recuerdan algo simple: las emociones humanas siguen siendo las mismas. Y mientras existan historias que contar, siempre habrá alguien dispuesto a escucharlas. Por eso, cuando las luces de un concierto se apagan y el público comienza a abandonar el estadio, la historia no termina realmente, porque en algún lugar alguien vuelve a escuchar una canción, alguien vuelve a cantar una letra, alguien vuelve a sentir algo que creía olvidado, y en ese instante silencioso, la historia vuelve a empezar. Taylor Swift ya ha dejado una huella profunda en la música, pero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que su historia aún no está terminada, porque algunas historias no tienen final, solo nuevos capítulos. Después de cada concierto, después de cada gira, después de cada ovación, llega un momento que casi nadie ve: el silencio. Cuando el público abandona el estadio y las luces comienzan a apagarse, la música deja de resonar en los altavoces. Pero no desaparece, permanece en otro lugar, en la memoria de quienes estuvieron allí, en las canciones que alguien volverá a escuchar camino a casa, en las emociones que una simple melodía puede despertar incluso años después. Ese es el verdadero poder de la música. No termina cuando acaba el espectáculo. Empieza entonces. A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha llenado estadios, ha encabezado listas mundiales y ha roto récords históricos. Pero quizás su logro más profundo no se mide en números, se mide en historias personales. En personas que encontraron palabras para sus propios sentimientos, en canciones que se convirtieron en recuerdos, en momentos que, de algún modo, quedaron grabados en la vida de millones de oyentes. Porque al final eso es lo que hacen las grandes canciones: acompañan la vida, se quedan cuando todo lo demás cambia, y con el paso del tiempo, se convierten en parte de nuestra propia historia. Mientras nuevas generaciones descubren su música, mientras nuevos escenarios se iluminan en distintas ciudades del mundo, la historia continúa avanzando. Tal vez con nuevas canciones, tal vez con nuevas historias, tal vez con nuevas sorpresas que todavía nadie imagina, pero hay algo que parece seguro: la voz que comenzó en una pequeña habitación con una guitarra sigue viajando, y probablemente seguirá haciéndolo durante muchos años más, porque algunas canciones no pertenecen a una época, pertenecen a las personas que las escuchan,